tal, amables televidentes? Aquí su espacio Tertulia Económica con la edición correspondiente a esta fecha, esta semana. Nosotros satisfechos de volver al aire, sobre todo en la grata compañía de nuestro directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez Martínez, un hombre que por años ha estado ligado a la comunicación, con algunas pausas obligatorias, pero acá lo tenemos entregado de cuerpo y alma. Bienvenido, hermano Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Un placer estar contigo de nuevo en Tertulia Económica y, cómo no, con los amigos televidentes y radio escucha, confiando en Dios que, como siempre, nosotros vamos a intentar hacer un programa muy didáctico, muy interesante, muy útil y que lo sea de provecho para nuestra teleaudiencia. En esta semana, como siempre, Hermógenes, tenemos temas económicos de mucha actualidad y nosotros, como siempre, lo enfocamos para que todo el mundo, todo el que nos ve, que prácticamente la población entera en todos los rincones y los 4 puntos cardinales del país, entiendan bien los temas económicos que muchas veces son tratados mucho mejor que nosotros por personas mucho más calificadas, pero en la mayoría de los casos a un nivel que prácticamente solo lo entienden los expertos. Nosotros aquí llevamos los temas económicos que sean siempre ajustados al interés y sobre toda la cosa al nivel de aceptación del pueblo. Así que, como siempre, tenemos diferentes temas, lo vamos a ir tratando uno por uno, sobre todo sobre la microeconomía, la situación que se refleja más bien en el pueblo, más que la teoría. Y por sobre todas las cosas, les agradecemos a ustedes, antes de pasar la palabra a Hermógenes, y dar las gracias a los patrocinadores que permiten que nosotros estemos toda la semana con ustedes. Don Hermógenes. Bueno, el tema arancelario ha roto la barrera del sonido en los últimos tiempos. Ya tú no puedes referirte a los aranceles de Estados Unidos, sino globales, porque ha permeado a todos los mercados, sobre todo en un mundo donde hay una apertura total, donde los negocios se realizan en una vecindad. Entonces, el tema de los aranceles es que hay una discusión a nivel de la parte legal y la parte jurídica de Estados Unidos, donde se ha dicho que todos los aranceles impuestos por el presidente han sido aranceles ilegales debido a que no compete a su autoridad el establecimiento de los mismos. En caso de prosperar la reversión, la marcha hacia atrás de esa medida, se dice que le estaría costando miles de millones de dólares a Estados Unidos, los cuales tendría que reembolsar a aquellos países, a aquellos exportadores que le han sido retenidos. No, y antes de ir al cambio, Hermógenes, es muy importante recordar que ese tema de los aranceles a nivel de Estados Unidos ha logrado un impacto tan grande que el mismo presidente Trump ha dicho, como tú bien dices, ante ese reto que le ha tirado un tribunal federal de Estados Unidos de que él no estaba en condiciones de poder establecer los aranceles, de que ya la situación de Estados Unidos sería muy delicada si no contase con esos aranceles. Pero ya eso, Hermógenes, lo trataremos en detalle cuando arranquemos el desarrollo de los temas del programa. Claro, son pinceladas para despertar el apetito de nuestros televidentes que semana tras semana nos acompañan y que los invitamos a ponerse cómodos mientras nosotros pausamos. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De nuevo aquí en Tertulia Económica, amigos televidentes y radio escucha. Antes de irnos al corte, al compromiso comercial, el hermano Hermógenes había propuesto un tema que es de palpitante actualidad económica, no solo nacional, sino mundialmente. Son los famosos aranceles establecidos universalmente por el presidente Donald Trump, prácticamente tomando el liderazgo mundial en ese sentido, que él dice que todo el que negocie con Estados Unidos tiene que sujetarse a sus aranceles. Y entonces, Hermógenes, para que los amigos televidentes lo entiendan bien y luego tú le expliques con mayor detalle, Trump viene con una idea que no es nueva, sino es bastante vieja, económica, en el sentido de que los gobiernos deben vivir de los aranceles. ¿Qué quiere decir eso? Del impuesto a los bienes y servicios que entran a la economía. De tal suerte que ya los productos lleguen al consumidor sin ellos tener que pagar un impuesto de venta, un ITEVI. Entonces, esa era, digamos, la teoría económica antigua. Luego vino el mundo de la globalización, de la mundialización, donde prácticamente las barreras arancelarias de los aranceles se destruyeron. Las barreras fueron totalmente, digamos, derrumbadas. Y entonces se fue al libre comercio. Libre comercio quería decir que aquí recibíamos productos importados sin pagar prácticamente ningún impuesto. Entonces, el costo, en vez de pagarlo el importador, en vez de pagarlo la compañía que estaba tratando de vender aquí en República Dominicana, tenemos que entonces pagarlo los consumidores. Trump viene con su librito un tanto viejo, pero muy realista, y él dice, no, espérate, nosotros queremos que el costo de la vida a los norteamericanos le baje. ¿Y cómo hacerlo? Que los impuestos no se le pongan a los productos y lo paguen los consumidores norteamericanos, sino que los impuestos se le ponga a nivel de arancel en aduana, que ya cuando entren se cobren los impuestos, aranceles, ya el gobierno consigue los recursos que necesita para operar y ya los productos llegan a los mercados sin tener que añadir precio de venta, etcétera. Entonces, esa es la idea básica, Hermógenes. Y para pasarte la palabra, el premio nuestro es el diezmo, es decir, el Trump ha dictaminado que para la República Dominicana el precio de los aranceles de los productos dominicanos cuando entren al mercado norteamericano va a ser un 10%, que es de hecho, Hermógenes, el impuesto universal que a mí me gusta, porque tú lo sabes igual que yo, porque eres un cristiano, el impuesto bíblico, que es el diezmo, y ojalá todos paguemos de todo lo que es producto y servicio el 10%, pero que no hayan ni esas exenciones, ni esas excepciones, ni todo ese tipo de facilidades que muchas veces en los impuestos lo que hacen es dificultarlo. Don Hermógenes. No, así mismo es, Alcedo, tiene toda la razón. Lamento no poder discrepar porque a la gente le gusta siempre la interacción donde haya un poquito de roce, que yo te quite un poco de pintura y haya que ponerte ferré y así sucesivamente, pero en esta oportunidad coincidimos 100% porque si tú miras en estos momentos un tema fuera de rigor, por no decir obsoleto, pero sí obsoleto, es los TLC, los tratados de libre comercio, se han ido por la borda, porque ¿quién es el líder de ese concepto? Es Estados Unidos. Y Estados Unidos ha permitido que se llegue a acuerdos regionales, no solamente entre dos naciones, sino entre regiones. Y se habla de la región del euro, se habla de la región de Centroamérica y el Caribe, se habla de la región de Norteamérica, por donde empezó todo, porque aquel viejo acuerdo de... ahora no recuerdo. El Tratado de Libre Comercio del Norte. Del Norte, pero tenía un nombre que no era CARICOM, pero tiene un nombre. Y en fin, eso se ha ido a otro extremo, se ha ido a un segundo plano, porque en estos momentos lo que prima es qué arancel le van a poner. Y el tema surge, tal como tú señalas, Alcedo, por
la intención, el deseo del gobierno de Estados Unidos, del equipo económico, de, digamos, reproducir, incrementar, tener control de la mano de obra, de la fabricación de productos nativos. Exacto. Porque y que sean estratégicos. Lo voy a decir como tú quieres, porque tú dices que somos un programa llano. Los Made in USA, los Made in USA se convirtieron en un lujo. Y todo era Made in China. Chinese o Taiwán, Japón era otro lujo, pero ya de mayor asequibilidad. Entonces, para golpear eso, lo que dice, bueno, pero ven acá, ¿cómo es que los productos que yo vendo de las empresas que son norteamericanas son ensamblados, son elaborados en países terciarios y entran al mío sin pagar ninguna retribución al fisco? Sí. Y mira, Hermógenes, yo entiendo, seguro tú también eres parte de esa vorágine crítica de los aranceles de Trump. Pero si tú te vas al meollo del asunto, como tú bien dices, cuando los mercados se abrieron, la realidad fue, Hermógenes, que nosotros, los países en vía de desarrollo, vamos a llamarlo así, abrimos nuestras economías a los productos de los países desarrollados sin ningún tipo de impuesto. Y abarató los costos a nivel general de todo, hay que ser justo. Pero ¿qué pasó? Que concomitantemente con ese abaratamiento de los costos de los productos importados que entraban sin arancel, no te olvides que los grandes países, comenzando por Estados Unidos, los países de la Unión Europea, los países asiáticos, subsidiaban sus productores. Entonces, por ejemplo, aquí vino una vez el arroz chino y el arroz de Vietnam. Y se podían vender a mitad de precio del producto dominicano. Entonces, las especias. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros estamos recibiendo una competencia totalmente, vamos a decir, errada, una competencia desequilibrada. ¿Por qué? Porque los productos externos podían venir a precio bajito porque eran subsidiados. Entonces, el arancel, en cierta medida, Hermógenes, aunque yo creo que tú lo ves un poco difícil, pero yo veo el arancel como una justificación de que, ok, vamos a ponerte un arancel porque así yo te equiparo con el productor local. Y entonces, en ese sentido, como tú bien estableciste, bueno, es una barrera proteccionista. Y no te olvides, lo otro fue lo que tú acabas de mencionar, que en cierta medida ahí hay un componente estratégico, Hermógenes, aunque mucha gente no lo quiere ver, y es, por ejemplo, Estados Unidos, Hermógenes, y tú y todos lo vivimos en el momento del COVID. Prácticamente nadie tenía ni fármacos, ni materiales, mascarilla y jeringuilla y demás para combatir el COVID, porque todo estaba made in China, hecho en China. Entonces ahí los norteamericanos se dieron cuenta que estratégicamente de muchos productos y servicios estaban ya dependiendo de productores internacionales. Y cuando tú dependes no eres independiente. Y si te cortan la cadena de abastecimiento, ¿qué pasa? Te cortan el agua y la luz y ya tú tienes que rendirte. Entonces, yo diría que esto es parte, aparte, en lugar de buscar dinero adicional, tú sabes que lo de Trump es conseguir recursos. Sí. Él ha hecho esto para, de cierta manera, equilibrar la estrategia mundial. Ahora, un ejercicio de utilidad para nosotros y el televidente sería ver cómo impacta en la canasta familiar el establecimiento de estos aranceles, que dicho sea de paso, la tendencia ha sido a la flexibilización, porque las cosas comenzaron tan rígidas como 50% inmediato es 1 de abril. Sí, que así fue originalmente. Entonces yo pienso, Hermógenes, que a la larga, como tú bien dices, el presidente Trump, que fue quien originó todo este movimiento arancelario, él ha demostrado estar muy flexible, ha cambiado fecha varias veces, pero yo pienso que esa es una jugada estratégica. Él lo que quiere es más o menos que todo el mundo se vaya haciendo la idea de que hay que pagar aranceles. Por ejemplo, ya República Dominicana, ya nosotros, nuestros exportadores ya pagaron los primeros 108 millones de dólares de impuestos. Por la aplicación del 10%. Del 10% cuando esos productos entraban a Estados Unidos. Ahora nosotros tenemos que hacerle lo mismo, como tú dices, ya el Tratado de Libre Comercio se fue a pique. Ahora cuando los productos americanos entren,
y como Trump quiere un trato arancelario recíproco, que es lo que él dice, vamos entonces nosotros, los productos y servicios americanos, cobrarle un 10%. Y ahí más o menos nos emparejamos. Que por eso te estoy hablando de la canasta familiar, porque cuando tú compras, vamos a poner algo sencillo, tú traes un televisor por los medios estos de los courier. Exacto. Entonces, ya ese televisor que a lo mejor fue ensamblado, lo más probable, en Japón o en China, más China que Japón, ya pagó un arancel altísimo de un 50%. Y a precio que tú compraste tiene incluido, o sea, en la cadena de costos está el arancel. El arancel no se segrega como el IVA, que nosotros le llamamos ITEVIS. Sí. Entonces, viene ya parte del precio. Ese costo de... O el costo. Ese dispositivo que tú has comprado ya viene grabado y por ende el desembolso tuyo como usuario, como último beneficiario de ese producto, viene incrementado y tu poder adquisitivo reducido. Sí. Eso es lo que hay que... Eso mismo va a pasar con los exportadores dominicanos. Tú mandas el producto, pero al mandarlo tú dices, bueno, allí me van a cobrar un arancel. Adiós, tratado de libre comercio. Entonces déjame yo fijar un precio y déjame moderar mis costos de producción local, reduciendo, porque dicen, desde que se habla de downsizing, de reducción de costos, se dice, bájale un 10% a la nómina. Sí. Es un cliché mecánico, el cual yo no estoy de acuerdo tampoco. Yo me voy a un estudio profundo donde digo dónde yo soy improductivo. Exacto. Y donde yo puedo ser más ágil, más dinámica mi cadena de producción. Y donde puedo reducir costos, como tú bien dices. Pero la medida te lleva a revisar hacia acá para poder ser competitivo hacia allá. Sí. Ahora, yo lo que creo, Hermógenes, es que como tú bien dices, ahora entramos en un marco, yo diría, de análisis, porque como tú has señalado, sin lugar a dudas que esta situación va a necesitar ver cómo se impacta los mercados de consumidores internos ante los productos de fuera que vienen con un arancel o que se le va a cobrar un arancel. Eso en cierta medida puede beneficiar al productor nacional, al mercado local. De ahí es que quizás el ejemplo de televisión que tú dices, una de las cosas de los negocios que tenemos que hacer, que tenemos buenas relaciones con el país de Corea del Sur, es negociar que pongan plantas. Y esa es una idea, pongan aquí plantas de ensamblar en una zona franca, que tenemos zona franca muy competitiva, plantas de ensamblaje de televisores. Y así entonces, y cambiemos la ley para que lo podamos vender, parte de esa producción es para exportar, pero parte para venderla aquí. Y de esa manera logramos el mejor de dos mundos. Lo que quiero decir, Hermógenes, es que en lugar de demonizar los aranceles, es una nueva realidad que la puso la puso Trump. Entonces vamos a tener que vivir con eso los próximos 3 años y buscar la manera de uno aclimatarse. No va a haber reelección en Estados Unidos. Él está buscando y él dice que ya encontró el loophole, que ya encontró el hoyo por donde colarse. Que aparentemente la debilidad está en que nunca se dijo que tenía que ser, o mejor dicho, siempre se interpretó que tenía que ser consecutiva. Y como él tuvo un periodo fuera, él dice que siempre... Tiene que conectar 8 años. Exacto. Sí, bueno, donde quiera aparecen habas. Ahí lo que yo veo, Hermógenes, es que ahí la limitación es su edad. Pero encima de eso, yo pienso que hay que abrir un compás de estudio y de análisis y ver cómo nos va. Sí, pero el problema a veces no es la medida, sino el ruido que provoca. Entonces los mercados, cuando hay amenazas de crecimiento de la economía global, Producto Interno Bruto del mundo, entonces la tendencia es a retraerte en las inversiones. La nueva corriente del sector económico de República Dominicana, con el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, es la atracción de inversiones. De inversiones. Y esto probablemente choca por la falta de dinámica que se produce en el mercado, producto
de la timidez, del riesgo, inversión que pudiera presagiarse y que no realmente pudiera darse. Sí. Pero es algo, digamos, algo de percepción. Pero yo pienso decir, hermano, tú estás en lo correcto. Por eso te digo que hay que abrir un compás de espera, porque en cierta medida, si nosotros vemos, porque no puede ser con todo, en algunos productos y servicios, hermano, vamos a tener que tragarnos el arancel. Pero en otros, la idea que podemos hacer es buscar la manera de que ese producto o servicio lo demos desde aquí y de esa manera eliminamos el arancel para el consumidor dominicano. Pero estando consciente, vamos a una pausa, Alcedo, Sí. pero estando consciente que ningún país es autosuficiente. Exactamente. Nosotros volvemos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir, porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. De nuevo, amigos televidentes, a su sección de esta semana, la versión de esta semana de economía, de tertulia económica, donde nosotros le llevamos a ustedes temas de importancia, actualidad, temas que tienen impacto en la economía dominicana y por sobre todas las cosas en ustedes, los consumidores. Estamos hablando de un tema prácticamente que ya se ha hecho viral, usando un término digital, en todo el mundo, que es los aranceles. No, es un tema, Hermógenes, que pudiéramos seguir tratando mucho, pero al igual que yo, tú coincides que es un tema que va a tener mucho impacto y que hay que seguir darle seguimiento. Otro tema, Hermógenes, que yo quiero tratar, porque también va a tener su vertiente arancelaria, pero que son importantes los resultados para nosotros y para el pueblo dominicano. Antes de pasar al tema central que yo quiero que discutamos en la segunda parte del programa, que es la economía naranja, luego explicaremos todo eso. Hermógenes, yo quiero que tú me comentes, porque tú siempre has sido un acucioso registrador de precios y de tasas y de variaciones. El oro dominicano, o mejor dicho, el oro y Dominicana, República Dominicana es un importante productor de oro, ha alcanzado niveles récord. $3,600 la onza. Entonces, dos cosas, hermano, yo quiero que tú me comentes con relación a eso. En primer lugar, seguramente ese oro, cuando llegue a esos países donde va a ser procesado, va a tener que pagar aranceles, número uno. Y entonces, nosotros debemos combatir eso, porque es una forma de que otro país se está beneficiando de un oro que estamos produciendo nosotros. En ese sentido nos vamos a sentir como Estados Unidos, que estamos atajando para que otro enlace, que fue lo que dijo Trump. El otro aspecto que yo quiero que tú me comentes es de qué manera nosotros podemos aplicar eso y decir, caramba, pero en vez de mandar el oro no procesado para afuera, ¿por qué no obligamos a que los productores, o el principal comprador nuestro de oro, que en este caso creo que es Suiza o puede ser Estados Unidos, ¿por qué no ponen su fábrica de refinación, su fábrica de procesamiento del metal, del oro aquí en República Dominicana? Conseguimos empleo de calidad, procesamos el oro aquí localmente, pagamos luz, agua, teléfono, empleomanía dominicana, los productos y servicios que requiere una empresa, una fábrica. Los empleos se pagan aquí y entonces enviamos un producto ya más procesado y que tiene un mejor valor, un mejor precio. Y entonces así nos beneficiamos. La última idea, te estoy juntando varias cosas juntas para que tú lo analices. Yo tengo una idea, Hermógenes, que no es nueva aquí en República Dominicana, y es que cuando un producto, en este caso nuestro como el oro, ha llegado a conseguir precios de venta récord en el mercado internacional, eso quiere decir que la empresa, en este caso Barrick Gold,
junto con el Estado Dominicano, están logrando utilidades extraordinarias por ese sobreprecio. No te olvides que una vez el doctor Balaguer creo que fue que hizo un precio tope y dijo, a partir de ahí, quien exporte oro va a tener que pagarme un impuesto local aquí, interno, porque el precio está por encima del precio tope. Yo pienso, Hermógenes, quiero oír tu opinión, que algo así se podría hacer, y eso sería un arancel interno, que lo pondría el gobierno dominicano cuando el precio del oro pasa de cierto nivel y ahí ya nos vamos beneficiando desde el inicio. No hay que esperar que la Barrigol venda, que haga lo que sea y que al final del año declare sus beneficios y los dividendos que va a entregar al gobierno dominicano. Entonces esos son los puntos que con relación al oro, antes de pasar a la economía naranja, yo quiero que tú me comentes o le comentes a nuestros amigos televidentes. Bueno, tú dentro de la inquietud has sido bastante explícito, pero recuerda la bandera que siempre hemos tenido en alto en nuestros programas de televisión, y es cuando decimos, bueno, ¿por qué si los países productores de petróleo tienen una economía excepcional con relación al universo? Quiere decir, se catalogan como economías ricas. ¿Cómo es que los países que tenemos oro no tenemos esas mismas cualidades? No exhibimos esa misma bonanza. ¿Cómo es que todavía nosotros vemos un país rico en oro? Porque nos quedó. Se fue, pero nos quedó. Sí, queda bastante todavía. Quedó. Hasta el punto que se ponían dejaban de trabajar la agricultura por ahí por Bonao. Para ir a buscar en los ríos, sí. Porque estaba rodando por los ríos. Entonces, todavía tú encuentras personas, aunque está en desbandada por las nuevas medidas, pidiéndote en un semáforo o ofreciéndote guineos maduros para los internacionales, banana, y con una botellita de agua, con un hoyito aquí haciéndole al cristal de tu carro, sin la debida autorización, todo a cambio, y no piden mucho, a veces piden hasta $1. Los limpiavidrios famosos. Entonces, eso nos da una característica de país indigente. Y nosotros, que no sabemos lo que es petróleo, pero sí sabemos lo que es oro, y que tenemos oro en zonas donde por razones ecológicas los lugareños presentan obstáculos para que sea explotado. Como el caso de San Juan. Bueno, yo no quise herir intereses, porque al diablo enseñale todo menos la cruz. Entonces, te comento, Alcedo Ramírez y Martínez, que nosotros hemos estado reclamando por años el reflejo que se indique al país dónde están los beneficios, no de tener oro, de los cambios en el precio del oro, esa mejoría. Tú hablas y haces propuestas obviando que estamos regulados por un contrato con la Barrigold, y todo lo que nosotros quisiéramos mover tiene que ser fundamentado en ese contrato. Seguro. Ese contrato fue revisado, creo que en el año 14, el año 15, 2000, cuando, sea por eventos políticos, por retaliación entre grupos, pero el gobierno de Medina revisó los términos del contrato de Fernández. Principalmente de la distribución de los beneficios. De la distribución de los beneficios, y que creo que lo llevó alrededor de un 13%. Sí. Entonces, nosotros tenemos una riqueza que nos llena de orgullo saber que tenemos esa riqueza. Ahora, enséñame en mi bolsillo el producto de esa riqueza. No, y Hermógenes, tú has dado bien, como todo buen profesional y experto en asuntos radiofónicos y televisivos. Me ha dado una respuesta muy buena porque tú has captado la esencia de la situación y en tu respuesta lo has plasmado, que es una situación que no es compleja, es de difícil solución porque hay factores contractuales, hay factores geopolíticos involucrados. Pero por lo menos el público, nuestra audiencia se queda con la idea de que es un tema junto con los aranceles
que no todo es negativo, que nosotros también tenemos que pensar en la posibilidad de poner un impuesto, un arancel a ese producto antes de despacharlo. El otro tema, Hermógenes, porque no quiero que no sigamos, porque los amigos televidentes yo estoy seguro que ya cogieron la idea básica de los aranceles. Ahora yo quiero, Hermógenes, traer a colación un tema que tú lo conoces muy bien, pero que quizás los amigos televidentes hay que refrescarlo un poco. Mira, las antes ideas. de que tú cambies el tema, y estoy de acuerdo que lo hagas, pero dentro del tema del oro no podemos irnos sin una pincelada a lo dicho por el ministro de Hacienda, que por primera vez un funcionario hace alusión a el impacto en el cambio de los precios del oro. Y fue el nuevo ministro de Hacienda cuando dice que estamos en una etapa de atraer inversión, de recolectar dólares hacia el país, y que uno de los factores que tiene que influenciar eso es el tratamiento que está recibiendo los precios internacionales del oro. Y como tú bien dices, motivar la inversión extranjera directa, y me alegro que tú me hayas hecho esa acotación, porque yo ahora te pongo, relacionado con el oro precisamente, yo pongo el ejemplo, o mejor dicho, la posibilidad de que compañías que se dediquen a la explotación y al procesamiento del oro puedan venir a República, pero instalarse aquí, inversión extranjera directa, puedan instalarse aquí en las zonas mineras, donde podamos, si no completamente, por lo menos, Hermógenes, iniciar el procesamiento de ese mineral. Sí, porque señor. no te olvides que en República Dominicana, Hermógenes, los yacimientos mineros que tenemos tienen yo diría, la bonanza de que incluyen varios minerales, por ejemplo, no te olvides. Los subproductos. Son productos, pero que ahí mismo, por ejemplo, tú bien sabes que en Pueblo Viejo, donde está la Barrigol, ahí hay oro, pero también hay plata y hay otro tipo de metales. Pero también no te olvides también la Falcon Bridge, otra empresa canadiense, radicada en Bonao en este caso, que Para también ferroníquel. que es ferroníquel. No te olvides la famosa, porque aunque quedaba lejos de tu casa, de la famosa que estaba allá en Cabo Rojo, era una compañía que procesaba la bauxita. Alcoa. La Alcoa Exploration Company. Ah, La Alcoa procesaba, y ahora resulta ser, Hermógenes, que aparentemente por ahí hay tierras raras. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar, como dice el ministro Magín, inversión extranjera directa, pero que venga no a sacarse, que reditúe. a instalar aquí fábricas que puedan procesar esos minerales, esa riqueza nacional, como tú dices, y podamos ir recibiendo los beneficios antes. Ya entonces yo creo que es lo apropiado. Entonces, queremos, antes de pasar al cambio, queremos recordarte, Hermógenes, que yo quiero que conversemos con los amigos televidentes el concepto de, todos lo conocemos y ellos lo van a ver de que lo presentemos. Es la idea y como estamos en tertulia económica, la idea de la economía naranja. Porque precisamente en uno de los documentos que tú me compartiste para conversar en los programas, había una declaración del ministro de Industria y Comercio de República Dominicana, donde él hablaba de otro tema, otro tema ya más relacionado con la política, pero él decía que tenemos que enfocarnos. Él hablaba sobre la evasión en los precios de los importadores. Exacto. Que no necesariamente son dominicanos. Que no eran nacionales, exacto. Entonces la evasión. Y entonces él decía que había que en República Dominicana darle énfasis a la economía naranja. Y por eso entonces yo quiero que conversemos un poco sobre lo que es la economía naranja antes de pasar, o mejor dicho, vamos a pasar al cambio. Amigos televidentes y radio escucha, quédese con el tema también tú, Hermógenes, de que el tema es la economía naranja, y luego de este compromiso comercial y de este pequeño cambio, vamos a volver con ustedes con ese importantísimo tema. Volvemos. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida,
jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso con su programa Tertulia Económica de esta semana, amigos televidentes y Radio Escucha. Ahora vamos a hablarle con bastante claridad de un tema que se ha hecho famoso en toda América Latina, Hermógenes, y que el ministro de Industria y Comercio lo mencionó como un punto, un tema que nosotros tenemos que enfatizar. Es la economía naranja, que es una economía, primero el término, yo quiero, Hermógenes, que tú se lo expliques brevemente así a los amigos televidentes de dónde surge, cuál es la idea, pero es un término que es netamente latino. Surgió de Colombia con el expresidente Santos, que es José Manuel, ¿verdad? Santos, que es un economista que él dice, él pensó en un tipo de economía, porque él es economista, bueno, entonces él pensó de un tipo de economía light, y se parecía, él dijo, se parece a una naranja, que tiene un núcleo que es bueno, que tiene jugo, que tiene el gollejo. ¿Tú te recuerdas, sabes lo que es el gollejo? Que la gente lo bota, pero eso es lo que es bueno, que hay que comérselo. Porque ese es un digestivo. Y ahí que está la fibra para la normalización intestinal. Y también tiene el tránsito intestinal. El tránsito intestinal. Y entonces eso está rodeado de cáscara. Sí. Entonces de ahí que viene de la naranja, la economía naranja. La economía naranja, haciendo un símil entre una naranja y las diferentes variables que pudiera tener la economía, sobre todo pensando en el humano. Exacto. Entonces él piensa que lo de adentro, el juguito de la naranja, el gollejo, eso es la innovación y, digamos, la creatividad de la economía, lo que hay que diseñar mentalmente. Entonces el gollejo, la cáscara es la especie ya de industrialización y mercadeo. Entonces ese es el ejemplo. Por eso es una economía, como tú dices, light, una economía nueva de productos y servicios, pero que tienen que ser innovadores. Para que ustedes tengan una idea, amigos, no le estamos hablando de nada extraordinario. La economía naranja tiene que ver, Hermógenes, con productos y servicios que surgen de la música. De la música, del cine, de la televisión, del diseño, de las modas, de la publicidad y sobre todas las cosas de la tecnología y el software informático. Entonces, como tú bien ves, aquí estamos contemplando áreas, sectores de la economía que nosotros conocemos en República Dominicana, pero que nunca los habíamos puesto juntos con la idea de una sola economía, y que entonces le llamamos economía naranja. Recuérdense, quiero que me comente. Economía naranja aquí en República Dominicana ya la tenemos, pero lo que dice el ministro es que tenemos que fomentarla. Y antes de pasarte la palabra, yo siempre pongo, Hermógenes, el ejemplo de la ciudad de Los Ángeles en California, y Hollywood y Silicon Valley. Los Ángeles, California y sus alrededores era una ciudad eminentemente agrícola. Pero ¿qué ocurre? Comenzaron a llegar ahí grandes músicos, se creó Hollywood, que eran los estudios de cine, llegaron la moda, los grandes diseñadores de moda, el deporte, pero también la Silicon Valley, la tecnología y el software, y la publicidad que viene junto con todo eso. Hay que mercadear los sacos que tú usas, que son de marca, hay que mercadear los productos de software que producen los grandes programadores en Silicon Valley. Entonces, todo eso es economía naranja. ¿Qué quiere decir eso, Hermógenes? Que nosotros aquí en República Dominicana debemos abocarnos, aparte de la economía primaria, de productos, o sea, de arroz, de oro, de leche, o sea, de productos primarios, tenemos que ir a una economía de creatividad, de innovación y sobre todo la cosa, una economía tecnológica. Hace alrededor de 10 años, yo te comenté en nuestro otro programa de televisión, en el otro canal, yo te comentaba, Alcedo, me he leído este artículo de la BBC de Londres,
en el cual la propuesta es dejar de bregar o no dejar de bregar, no saturar al ciudadano con el índice de inflación, Exacto. con la tasa cambiaria, con el índice de desempleo, el índice de mortandad infantil, las variables que definen el desarrollo de una nación. Y la invitación está en base a una encuesta realizada en medir lo que se llama el índice de felicidad. Exactamente. El índice de felicidad, que no es más en qué me beneficia, en qué prolonga mi vida y me da calidad de vida esas medidas económicas que tú estás implementando como gobierno. Entonces, ese índice de felicidad viene asociado a lo que tú defines como economía naranja. Hay parte que es rígida, hay parte que es dura. Una parte de las más duras, la fiscalidad. Exacto. Que impuesto, porque te lo imponen y es necesario y hay que tenerlo. Pero no vamos a pasarnos la vida diciendo que los impuestos están caros, que debe ser otra tasa. Hablemos de la felicidad que me está trayendo el hecho de yo pagar en Dominicana ese 27 de impuestos sobre la renta y ese 18 tasa máxima de ITEVIS o IVA y así otros impuestos, el IPI, etcétera, etcétera. No, y nos hemos ido beneficiando, Hermógenes, porque ya tú sabes, aunque como tú bien has señalado de una forma muy astuta, ha habido quejas, ha habido protestas, porque no todo es positivo. ¿Qué quiere decir? No hay almuerzo gratis, there is no free lunch. Todas estas iniciativas de música, de cine, de teatro, de moda, de publicidad, tienen que pagar impuestos porque eso tenemos que vivir todos. Entonces, a veces se resienten, pero nosotros ya hemos podido, Hermógenes, ir viendo los productos iniciales de este tipo de economía naranja. Por ejemplo, ya vemos el cine dominicano, sí, que se ha ido desarrollando, pero ahí también, Hermógenes, como tú bien dices, tuvo que intervenir lamentablemente el gobierno, porque querían prácticamente hacer todo libre de impuestos. Cuando pasó la época de las huelgas, el radicalismo de la sociedad dominicana, las huelgas, las protestas, la quemadera de goma, los sindicatos por un lado, los patronos por otro, que nada más queda lo de la educación, déjame decirte, o sea, la radicalización. Ya ni los médicos están en puntos radicales, en puntos tan opuestos como que no puedan entenderse. Cuando vino esa etapa, alguien escribió en uno de los periódicos más reputados de esa época y del país que lo que iba a entretener la gente, que lo que se iba a dedicar la persona es a ver cómo andaba la elefanta mami y cómo estaban los leones del zoológico que no se querían adaptar a nuestro clima y al sistema de alimentación, y cómo estaban las aves del botánico, porque ya los temas radicales eran parte del pasado. Entonces, eso es economía naranja, cuando tú brindas un área de esparcimiento y donde se vuelve una actividad de interés para la ciudadanía, producto de la actividad económica del centro de la naranja, que es donde está el jugo. La creatividad y la innovación. Decía, ¿cómo tú le llamas la parte de...? El gollejo. El gollejo. Sí. Y mira, Hermógenes, ahí es que tú has ido aproximando el concepto a la realidad. La economía naranja es, como tú bien lo has explicado, como una especie de economía del bienestar. Son productos y servicios que ayudan a que la gente se sienta feliz y mejor. Por ejemplo, ¿quién no se siente bien cuando va a ver una buena película, un buen cine? Cuando le hablan de vacaciones. Cuando le hablan de vacaciones, cuando le hablan de una, vamos a decir, cuando una buena publicidad, cuando una buena música, Hermógenes, tú eres un amante de la música. Claro, entonces, todo eso son Joan Manuel Serrat, productos y servicios que hacen que la gente se sienta bien. Sí. Entonces, mira cuál es la otra característica, Hermógenes, de esa economía e importancia para nosotros.
que nosotros aquí podemos ser grandes productores y también recibir, Hermógenes, inversión extranjera directa, porque aquí hay grandes músicos. Así es, Alcedo. El hombre de cerca de Quinito Méndez. Bueno, el Los, merengue está catalogado como una marca país. Exactamente. Entonces, Y la un música, patrimonio. tenemos grandes músicos. Sí. Lo que necesitamos es, y tenemos estudios aquí de música, pero tenemos también buenos actores. No te olviden, nos unimos a la familia del gran Franklin Domínguez, que murió recientemente, que era un gran actor y un gran dramaturgo. Nosotros tenemos aquí, Hermógenes, grandes diseñadores de moda. No te olvides, Oscar de la Renta. Grandes diseñadores de moda. Entonces, tenemos grandes publicistas. ¿Y cuál es la ventaja de toda esa industria? Que pueden trabajarse, Hermógenes, remotamente. O sea que tú puedes tener un gran diseñador de moda. Oscar de la Renta, por ejemplo, si hubiese vivido en esta época, hubiese vivido todo el tiempo en Punta Cana. Alcedo, tú sabes lo y trabaja desde Punta Cana para Nueva York. En lo que llega tu famoso Licey, tú sabes con lo que se divierte el dominicano. A ver cuántos honrones lleva Juan Soto. Exacto. Y él está jugando en Estados Unidos. O el muchachito, pero es dominicano. O el muchachito del Escogido, Caminero. Caminero ya. Que pasó 40. Sí, ya rompió. 40. Y está a punto de romper. Van a empujar 100. Sí. En eso y eso es naranja. Y ya para terminar, Hermógenes, porque nos están haciendo un llamado al corte. Nosotros también tenemos que... O a la despedida. Sí, a la despedida tenemos que reiterar. Bueno, yo espero que al terminar tú me invites a un jugo de naranja. Sí, que la economía naranja ya está en República Dominicana, o sea que no es solamente una idea. Sí. Ya hoy en día ocupa un lugar importante en el Producto Interno Bruto, ya se registra. Un 1.5 del PIB del Producto Interno Bruto de República Dominicana lo produce la economía naranja. Hay, Hermógenes, más de 200 empresas, son, digamos, de música, de moda, de cine que están produciendo productos y servicios de la economía naranja. Y, Hermógenes, eso representa un ingreso, una economía anual de casi 53 mil millones de pesos. Quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es empujar la economía naranja para que todos seamos más ricos, pero también más felices. De esta manera nosotros queremos cerrar la edición de Tertulia Económica de esta semana, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales y también a que cada semana sintonicen este canal, que nosotros traemos comentarios de actualidad en la intención de edificarlos a todos. Pásenla bien.